En las profundidades del mar, entre las sombras que danzan con la luz que apenas penetra sus aguas, yace un relato antiguo que ha resistido el paso de los siglos. Es la historia del profeta Jonás, un hombre cuya vida se entrelazó con lo divino, de una manera que desafía nuestra comprensión terrenal. Su viaje, más allá de las dimensiones físicas, se convierte en un testimonio de la misericordia de Dios y la obstinación humana. Jonás, hijo de Amittai, surgió en un tiempo donde la palabra del Señor resonaba en cada rincón de la tierra. Israel, la nación escogida, se encontraba en un estado de complacencia y desobediencia. En medio de este contexto, Dios llamó a Jonás para una tarea que cambiaría su vida y se grabaría en las páginas de la eternidad. La historia comienza con una orden divina directa. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive, la capital del imperio asirio, se había convertido en un símbolo de iniquidad a los ojos de Dios. La ciudad se hallaba en una senda de decadencia moral que exigía una intervención divina. La elección de Jonás como mensajero no fue casualidad. El profeta era un hombre de fe, pero también un hombre con sus propias luchas internas. El llamado divino colocó al profeta en una encrucijada. En lugar de obedecer la voluntad de Jehová, decidió huir en la dirección opuesta, buscando refugio en la ciudad portuaria de Jope. Este acto de desobediencia pone en evidencia la rebeldía de la naturaleza humana, incluso en aquellas personas que tienen un llamado divino. Jonás, en su intento de eludir la tarea encomendada, abordó un barco con destino a Tarsis, ignorando la omnipresencia que posee el Altísimo, la cual le permite observar cada movimiento del hombre. La travesía de Jonás en el mar se convierte en una metáfora vivida de la lucha contra la voluntad de Dios. Mientras el barco avanzaba en aguas turbulentas, una tempestad se desató, amenazando con destruir la embarcación y a sus tripulantes. En medio del caos, los marineros, percibiendo la mano de lo divino detrás de la tormenta, buscaron respuestas en sus propias creencias. Encomendaron sus vidas a los dioses, mientras Jonás, atrapado en el dilema de su rebeldía, yacía dormido en las entrañas del barco. La tormenta persistió, y el pánico se apoderó de la tripulación. Reconociendo la conexión entre el naufragio inminente y la presencia de Jonás a bordo, los marineros despertaron al profeta y le rogaron que buscara la gracia divina. La respuesta de Jonás revela la magnitud de su conflicto interno y su percepción de la justicia celestial. Tomadme y echadme al mar, y cesará la mar tempestuosa, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En un acto de sacrificio personal, Jonás aceptó la responsabilidad de su desobediencia y reconoció la necesidad de someterse a la voluntad divina, aunque eso implicara enfrentar las consecuencias de sus acciones. La tripulación, impactada por la sinceridad del profeta, tomó la decisión de arrojarlo al mar tormentoso, buscando apaciguar la ira de Dios. En el momento en que Jonás se sumergió en las profundidades tumultuosas, un milagro se desencadenó. Y el Señor dispuso un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este episodio, a menudo centrado en el asombroso evento del gran pez, es esencial para comprender la obra del Señor en la vida del profeta. Dentro de las entrañas del pez, Jonás experimentó una metamorfosis espiritual. La oscuridad que lo rodeaba simbolizaba su propio conflicto interno y la necesidad de arrepentimiento. En su desesperación, clamó al Señor, orando desde las profundidades de su ser. En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó. Desde el vientre del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, el gran abismo me envolvió. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás capítulo 2, versos 2 al 9.
La oración de Jonás es una poesía lírica que refleja la naturaleza humana en su búsqueda de redención. Su tiempo en la oscuridad del pez se convirtió en un periodo de reflexión y transformación espiritual. La experiencia simboliza la gracia divina que perdona incluso la rebeldía más obstinada cuando se acompaña de un corazón contrito. Después de 3 días y 3 noches, el pez vomitó a Jonás en tierra seca, marcando el inicio de una nueva fase en su peregrinaje. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, instándolo a cumplir la misión original de ir a Nínive y proclamar la inminente destrucción. Esta vez, Jonás, imbuido con la sabiduría adquirida en las profundidades del mar, se dispuso a obedecer el mandato de Dios. Nínive, la ciudad condenada, se convierte en el escenario de la redención. El profeta proclamó el mensaje divino, anunciando que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. La respuesta de la ciudad a la predicación del profeta es sorprendente. Desde el rey hasta el último habitante, todos se sumieron en el arrepentimiento, vistiendo ropas de luto y clamando a Dios en búsqueda de perdón. La misericordia del Altísimo se manifestó en una forma inesperada. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La intersección de la obediencia humana y la gracia divina produjo un resultado que desafía la lógica de las personas. Nínive, la ciudad destinada a la destrucción, fue perdonada gracias al arrepentimiento sincero de su población. La reacción de Jonás ante la salvación de Nínive revela una vez más las complejidades de la condición del ser humano. Y desagradó a Jonás en extremo, y se enojó. La ira del profeta no se dirigía hacia el pueblo de Nínive, sino hacia la aparente contradicción entre la profecía original de destrucción y la misericordia celestial que perdonó a la ciudad. En su descontento, Jonás clamó al Señor, expresando su deseo de morir. La respuesta de lo alto a la desazón de Jonás llegó en forma de una parábola viviente. Dios hizo crecer una planta sobre la cabeza de Jonás para brindarle sombra y alivio de su aflicción. Sin embargo, al día siguiente, envió un gusano que dañó la planta, causando que ésta se marchitara. La lección implícita en esta experiencia fue clara: la compasión de Dios no se limita a una nación o individuo en particular, sino que abarca toda la creación. El monólogo de Dios dirigido a Jonás revela la profundidad de la comprensión divina sobre la fragilidad humana y la necesidad de trascender las limitaciones de las personas en la comprensión de la justicia y la misericordia divinas. Y el Señor le dijo: ¿tienes tu razón para enojarte por la calabacera? Y él respondió: sí, tengo razón para enojarme hasta la muerte. La respuesta final de Dios resuena a través de los siglos, desafiando las nociones humanas de justicia y compasión. Y el Señor le dijo: tú has tenido lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La historia de Jonás concluye con una pregunta que resuena en la conciencia humana. ¿Hasta dónde llega la compasión divina? La respuesta, tal como se presenta en este relato, trasciende las fronteras de nuestra comprensión. La misericordia de Dios se extiende incluso a aquellos que, a los ojos humanos, parecen indignos de redención. La figura de Jonás, más allá de ser un profeta rebelde, se convierte en un recordatorio de la relación entre la fragilidad humana y la omnipotencia divina. Su viaje, desde la desobediencia hasta la redención, refleja la capacidad de Dios para utilizar incluso nuestras fallas más profundas en la obra de su gracia. La historia de Jonás no es solo un relato antiguo, sino una narrativa temporal que sobrepasa las barreras del tiempo y la cultura. En cada generación, las vicisitudes de Jonás encuentran eco en los corazones humanos que luchan con la obediencia, el arrepentimiento y el discernimiento de la voluntad divina. Su experiencia en las profundidades del mar y su encuentro con la misericordia de Dios se convierten en un faro que ilumina el camino de aquellos que buscan la gracia en medio de la oscuridad de sus propias vidas. Este relato bíblico nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces hemos intentado eludir el llamado de Dios, solo para encontrarnos sumidos en la tormenta de nuestras propias elecciones? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de la misericordia divina en lugares inesperados y hemos luchado con la comprensión de su amplitud? La lección final de Jonás trasciende las limitaciones de la narrativa bíblica y se convierte en una invitación a la reflexión personal.
En la intersección de la gracia que procede de lo alto y la respuesta humana, descubrimos que la misericordia de Dios es más amplia de lo que podemos comprender y que nuestra obediencia, aunque imperfecta, puede ser redimida por su amor inmutable. Así concluye la historia de Jonás, un hombre cuya vida se entrelaza con lo divino de una manera que va más allá de las palabras y se sumerge en las profundidades insondables de la gracia divina. Su enseñanza nos desafía a explorar las dimensiones de nuestra propia relación con lo trascendental, recordándonos que, incluso en medio de nuestras luchas y desobediencias, la misericordia de Dios sigue siendo un faro de esperanza que guía nuestro camino en la oscuridad. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita con todas las notificaciones. Gracias por ser parte del mundo de Hermógenes.